Juan capítulo 17, como lo leyó el hermano Raúl al inicio del servicio. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 6 al 8. Juan 17, 6 al 8. Y el mensaje se llama Hecho está. Yo sé que conocemos la famosa frase de Cristo, escrito está. Pero también, juntamente con esta expresión que caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesús, creo que también podemos caracterizarlo por esta otra expresión. Hecho está. O ya está listo, si quisiera verlo de esa manera. Vamos a leerlo. El texto dice así: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Oremos. Queremos, Señor, darle las gracias. Comenzamos este tiempo en que compartimos la palabra, refugiándonos en usted. No se trata de nuestras capacidades, Señor. Se trata de su espíritu operando en nosotros. Por favor, guíenos hacia toda verdad. Hoy vamos a poner toda nuestra atención, vamos a poner todo de nuestra parte, para que usted pueda obrar en nosotros. Supla las debilidades de este predicador. Ayude, Señor, al pueblo a comprender su palabra. Gracias por estar con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17, habíamos visto la semana pasada, ya es la oración de despedida de lo que fue toda una noche en el aposento alto. Comenzando desde el lavado de los pies y todo el discurso que el Señor ha venido dándoles, Jesús termina este tiempo con sus discípulos en el aposento alto, levantando una oración al Señor. ¿Sabe lo que venía luego de este tiempo? La cruz. Jesús está a horas de la cruz. Y creo que cuando nosotros tenemos momentos difíciles y problemáticos, solemos orar, ¿sí o no? Pero por sobre todo oramos por nosotros mismos. Pues el Señor Jesús en su oración, en lugar de centrarla en sí mismo, vimos la semana pasada que Jesús nada más oró los primeros 5 versículos hablando de sí mismo, de lo que pedía que Dios hiciera con él, pero ahora va a dedicar el resto del capítulo a orar por los suyos. Jesús era el que estaba, por decirlo así, a punto de pasar el momento difícil. ¿Y por quién ora en abundancia? ¿Por sí mismo? No, por los demás, dándonos un buen ejemplo, mostrándonos, hermanos, que nuestra oración hacia los demás tiene que verse de una manera abundante. Más que por nosotros mismos, siempre tenemos que estar acostumbrados a orar en abundancia por los demás. Así que el Señor está dirigiendo esta oración hacia el Padre. Pero esta oración tiene una característica en estos versículos que hemos leído. Jesús está rindiendo cuentas de la obra que Él ha hecho hacia el Padre. Y hermanos, esto es importante porque la credibilidad de toda persona se basa en sus obras. Por ejemplo, imagínese que la silla que usted utiliza todos los días para sentarse a almorzar en su casa, le hubiera hecho un carpintero que no la hizo muy bien, no terminó muy bien la obra. De repente por ahí se le olvidó ponerle clavos y echarle cola. ¿Es una silla confiable sentarse en aquella silla? ¿Dónde terminaríamos si lo hiciéramos? Cuando una obra es inconclusa, la confiabilidad baja. ¿Me dejo entender? Es como cuando nos preparamos para un examen.
¿Cuántas veces hemos ido de repente a un examen en nuestros tiempos de colegio mal preparados? ¿Nos pasó? ¿O yo soy el único que atravesé por eso? ¿Cómo iba nuestra confianza? Deseando que no llegara el examen. O sea, nosotros rogamos de repente porque sucediese algo y no dar el examen ese día. Porque el profesor no llegara, por mil cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? Lo contrario, si usted se preparaba bien para el examen, de repente era una materia que le gustaba y como chancón estaba ahí dándole, y sabía todo lo que tenía que saber para el examen y se sentaba. ¿Cómo estaba su confianza? A tope. Lo que quiero mostrar con esto, hermanos, es que en la medida que una obra se complete, más confianza da, ¿sí o no? Pues muchos cristianos viven su vida como con una gran falta de confianza hacia el Señor, ven que de repente pueden fracasar en su vida cristiana, o algunos incluso que todavía no creen en sí en el Señor Jesús, pero se ponen a pensar, ¿podré yo subsistir en un medio cristiano? ¿No fracasaré rotundamente si me hago cristiano? O algunos cristianos de repente están pensando, ¿y qué pasa si me extravío de tal manera que termino perdido del Señor? Y algunos cristianos viven con estos temores. Pues hoy, hermanos, vamos a analizar si la obra de Jesús fue completada o no. Y si es completada, vamos a ver que es la mejor plataforma para que nosotros podamos afianzar nuestra fe, para que nosotros podamos vivir una vida cristiana segura, porque si Cristo ha terminado su obra, nosotros podremos descansar en ella. Pero si Cristo no hubiera terminado su obra, hermanos, pues habría problemas. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, lo que ha hecho Cristo en relación a el hombre y Dios, en los dos puntos. En el primer punto es cómo Cristo ha acercado a Dios hacia el hombre. Lo primero, hermanos, de la obra de Cristo es que Cristo ha acercado a Dios hacia el hombre. Por decirlo así, nos ha bajado a Dios, nos ha traído a esta tierra a Dios. Jesús comienza diciendo en el versículo número 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Qué dice Jesús que ha hecho Él hacia los hombres? Les ha manifestado su nombre. ¿Qué es manifestar? Pues en nuestro español manifestar es hacer público, ¿no es cierto? Mostrarse ante los demás. Pero nuestra palabra en español manifestar es incompleta frente a la palabra que utilizó Jesús cuando habló de manifestarse en griego. Porque nuestro manifestarse involucra mostrarse públicamente, pero no necesariamente mostrar el verdadero yo. Como por ejemplo hace un actor en el escenario. Usted sabe que ahora DiCaprio al fin ganó su Oscar después de tanto insistir, por decirlo así. Pensemos en Leonardo DiCaprio como actor. Cuando él sale a escena, cuando él representa una película, ¿se está manifestando, se está mostrando en público? Sí, pero ¿está mostrando su verdadero yo? No, él está actuando, él está poniendo, por decirlo así, una máscara donde quiere representar a otro personaje. Pues esa es la gran diferencia que hay entre lo que nosotros podemos comprender por manifestar y lo que Jesús dijo. La palabra que Jesús usó para manifestar no solamente incluye el haber mostrado públicamente, sino haber mostrado la verdadera persona que hay en lo que se está mostrando. O sea, Jesús no solamente nos manifestó a Dios, sino que nos manifestó al verdadero Dios.
Muchas religiones manifiestan dioses. Muchas religiones manifiestan caminos. Pero solo Cristo nos manifiesta el verdadero Dios y el verdadero camino. Jesús ha manifestado a Dios a los hombres. Ahora, Dios se ha estado manifestando desde el inicio. Dios se ha estado manifestando desde el inicio de los tiempos. ¿Alguien se acuerda cómo Dios ha estado hablándole a la humanidad desde el inicio de los tiempos, que nos habla en Romanos 1? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el primer testigo de Dios que ha existido? La creación. El salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al ver todo lo que existe, el hombre puede llegar a determinar que existe un Dios y que es poderoso, pero no puede llegar a conocer más allá de lo que es este Dios. También Dios se ha estado manifestando a través de la ley. Cuando vino Moisés, a través de lo que Dios le dio a Moisés, Dios estaba mostrando su carácter, estaba mostrando cómo es Él, la santidad de Él. Y pudimos conocer a Dios, la humanidad, de una manera más concreta a través de la ley, pero la ley todavía tenía muchas sombras, por decirlo así, muchas figuras que todavía no eran lo que era concreto, que iban a ser mostradas en realidad en tiempos futuros. Por ejemplo, para que un judío recibiera perdón de pecados, tenía que sacrificar un cordero. Y eso lo mostró Dios. Pero eso no era lo final que el Señor quería mostrarles. El Señor quería mostrarles que vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? El Señor Jesús. Entonces la ley, aunque es una manifestación de Dios, una revelación de Dios, es una revelación que todavía estaba por mostrarse de manera completa y perfecta en nuestro Señor Jesús. Por eso es que el Señor es el único que puede tomar la atribución de decir: yo he manifestado tu nombre. Nadie más sobre el planeta puede decir esto. ¿Qué hombre puede llegar a conocer a Dios por su propia cuenta? No, hermano, ninguno de nosotros, ninguna de las mentes más brillantes. Ni siquiera el mismo Steve Hawkins, que se considera la mente más brillante de nuestro tiempo. Al contrario, este hombre, con toda la inteligencia que Dios le ha dado, se ha vuelto ateo. Ha endurecido su corazón. Muestra que a Dios no se le conoce por inteligencia simplemente. No es el hombre el que logra encontrar a Dios, es Dios el que se ha revelado al hombre y se ha revelado a través del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:15, Pablo escribió diciendo: Él es la imagen invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A través de Cristo, nosotros hemos podido comprender y ver claramente los atributos de Dios, su carácter y su naturaleza. Cristo ha mostrado quién es Dios. Por eso es que, hermanos, nadie puede llegar a conocer verdaderamente a Dios si no es a través de Cristo. Si nosotros nos fuéramos por cualquier religión que negara a Cristo, llegaremos a conocer a un Dios falso. Porque si quitamos a Cristo, que es la verdadera muestra de Dios, la verdadera manifestación de Dios, pues al Dios que vamos a llegar a conocer es un Dios falso. Y si llegásemos a través de una religión donde tienen a Cristo, pero es un Cristo distorsionado, como por ejemplo que no lo crean verdaderamente a Dios, que lo crean como una creación de Dios, creado con atributos divinos, dicen algunos.
Si distorsionamos a Cristo, ¿qué va a pasar con nuestro pensamiento sobre Dios? También se va a distorsionar. No vamos a llegar a conocer al verdadero Dios a menos que lleguemos a conocer verdaderamente a Cristo, porque eso fue lo primero que el Señor vino a hacer: acercarnos a Dios, a nosotros. Ahora, ¿a quiénes se lo reveló? Siga viendo en el versículo 6 donde hemos leído. Vea lo que dice el Señor: he manifestado tu nombre, ¿a quiénes? A los hombres del mundo que me diste. ¿Cómo nos llama acá el Señor Jesús? Hombres del mundo, incluyendo hombres y mujeres. No se vaya a sentir usted, hermana, excluida, por favor. Hombres del mundo. ¿Cuál de nosotros nació creyente? Por ahí nosotros decimos, no, es que yo nací en un hogar cristiano, o él es creyente desde que nació. Eso no existe, hermano. Nadie puede nacer creyente, puesto que todos nacemos inclinados hacia el pecado, vendidos hacia el pecado. Que los padres lo hayan instruido desde chiquito en los caminos del Señor es otra cosa. Pero su nacimiento en este mundo es en una condición de pecado, en una condición caída. Cristo nos recuerda, hermanos, que nosotros, si creemos en Él, no es porque somos mejores, porque fuimos más espirituales o porque fuimos mejores en alguna forma que con respecto a las personas que están en el mundo. Es más, la figura sería algo así: en el mundo, en todo el sistema caído de personas que niegan a Cristo, que viven como les da la gana, que no les interesa la palabra de Dios, en medio de todos ese montón de personas, Padre, tú escogiste a un grupo y ese grupo lo separaste del mundo. Hermano, la única diferencia que hay entre el mundo, las personas incrédulas y nosotros, es Cristo. No es que nosotros fuimos mejores, no es que nosotros fuimos más espirituales, no es que tenemos más sabiduría que ellos, porque ciertamente muchas de las mentes más sabias del mundo, muchas no siguen a Cristo. No es por capacidad humana, no es por capacidad humana. Y eso nos tiene que llevar a alegrarnos, hermanos. Porque si fuera por capacidad humana, pues, ¿cuántos de nosotros nos sacábamos 20 en los exámenes? Bueno, yo sí me sacaba 20, pero el problema es que la calificación en Costa Rica es del 1 al 100. Y yo me sacaba un 20. ¿Me dejo entender? Es como que usted se saque un 5. Hermano, la ventaja, la gracia de Dios es que la salvación, el conocer a Dios, no depende de tus propias capacidades. No depende de ti en sí mismo, hermano. No es que yo hace tiempo, yo ni siquiera terminé la primaria o apenas sé leer. No, hermano, no depende de eso. Lo que depende que tú llegues a conocer a Dios es que estés en ese grupo que el Señor ha separado para conocerle. Y ciertamente si estamos en este lugar, hermanos, podemos darle gracias al Señor porque Él nos ha escogido. Significa, hermano, que yo puedo vivir esta vida cristiana con paz y seguridad, porque Cristo ha revelado completamente al Padre a hombres que Él sabía que eran incapaces de comprenderlo por sí mismos, pero que ellos, vamos a ver más adelante, sí han podido comprender lo que el resto del mundo está negando. Hermanos, si usted tiene miedo a estudiar en las cosas de la iglesia porque dice, ¿podré dar la talla? Métase a hacerlo, porque el conocimiento de Dios principalmente reposa sobre la obra de Cristo,
y no sobre tu propia capacidad. Ahora, eso no significa que te vas a tirar en la cama y vas a decir, ahora sí, Señor, obra en mí, que venga la revelación sobre mí, que venga el conocimiento sobre mí. No. ¿Sabe lo que pasaría si usted hiciera eso? Estaría desperdiciando el precioso don de Dios. Lo que tú tienes que hacer es, sabiendo que el conocimiento de Dios no descansa principalmente sobre ti, sino sobre la obra de Cristo, pues ponerte a estudiar con mucho más confianza, porque sabes que es Cristo el que te va a llevar a entenderlo a Él. ¿Me dejo entender, hermanos? Es Cristo el que nos hace conocerle. Jesús usa un verbo pasado, si usted se da cuenta en el versículo 6. He manifestado tu nombre. Jesús no dice, he manifestado casi todo tu nombre, todavía me falta un poquito. No, la obra de Cristo ya está completa. He manifestado tu nombre, ¿a quiénes? A los hombres que me diste. Significa que, hermano, la manifestación desde Dios hacia mí ya está hecha, ya está dada, ya está. Yo no tengo por qué esperar más, yo no tengo por qué estar esperando una segunda vuelta de Jesús para llegar a conocer algo que Cristo haya dejado incompleto en este tiempo. No, hermano, nosotros ya podemos llegar a comprender para poder vivir. El mérito de Cristo, hermanos, es que su obra de Dios hacia nosotros ya está completada. Hecho está. Y está hecho de tal manera que aún el más torpe de nosotros, perdone la expresión, aún el más torpe de nosotros puede llegar a comprender quién es Cristo y quién es Dios. Aún aunque nosotros, hermano, creamos que no podemos, podemos hacerlo. Es como esto. ¿Sabe quién es el mejor maestro, a mi criterio? Si yo tuviera que escoger entre un maestro, por ejemplo, de universidad, donde le enseña grandes cosas a los estudiantes universitarios, y tuviera que escoger a una Miss, llamémoslo así, de inicial o de cuna, donde tuviera que enseñarle cosas a niñitos chiquitos, ¿sabe cuál tiene más mérito para mí? La profesora de inicial. ¿Sabe por qué? Porque los alumnos universitarios ya tienen toda una trayectoria, ya están preparados mentalmente para procesar grandes cantidades de información. ¿Me dejo entender? En cambio, los niñitos chiquitos, ¿es fácil enseñarle a un niñito chiquito? Hermanos, es bien complicado. Bien complicado. No le puedes poner las cosas muy abstractas porque no te entiende nada. Tienes que ponerle las cosas simples para que el niño pueda entender. Por eso yo considero que entre un estudiante universitario que aprende y un niñito de cuna que aprende, pues le doy más mérito a la maestra que a la catedrática. No por despreciar el trabajo de la catedrática, pero lo que yo quiero ilustrar con esto, hermanos, es que si Cristo hubiera venido a iluminar las mentes de los más grandes hombres sobre la tierra y ellos hubieran conocido, pues la gloria de Cristo no hubiera brillado mucho. Pero ¿a quiénes escogió Cristo para brillar su gloria? A mí, a usted, que no éramos exactamente los mejores y los más, aunque hay personas con mucho conocimiento que son cristianas, pero aún así el mérito reposa en Cristo. Hermano, nuestra vida, nuestro conocimiento de Dios reposa sobre la obra de Cristo que nos ha acercado a Dios. Pero en segundo lugar, también la obra de Cristo se complementa en que Él nos ha acercado, nos ha llevado a nosotros hacia Dios. O sea, no solamente Cristo nos bajó al Padre, sino que también nos lleva a nosotros a conocerle a Él.
No solamente nos rellenó de información, sino que también nos ayuda a entender verdaderamente la información. Vea lo que dice el final del versículo 6. Jesús dice, y han guardado tu palabra. ¿Cuál ha sido la reacción de los discípulos cuando Cristo ha manifestado el nombre de Dios? ¿Qué han hecho los discípulos? Guardar la palabra. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando escuchamos su palabra? ¿Qué es guardar la palabra? Porque algunos me temo que guardan la palabra guardando la Biblia el domingo y volviéndola a traer el domingo siguiente. Eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra involucra un entendimiento y una obediencia. Dos cosas. Que entiendes lo que Dios te ha dicho y que la obedeces. Es más, vea que Cristo no dice que los discípulos guardan la ley. Dice que guardan la palabra. ¿Y habrá alguna diferencia entre guardar la ley y guardar la palabra? Hay demasiada diferencia, hermano. ¿Los judíos guardaban la ley? Sí. Los fariseos, sobre todo, guardaban la ley. Ellos eran especialistas aún hasta inventarse leyes para guardar. Pero lo hacían con el propósito de salvarse a sí mismos, de por sus obras alcanzar la salvación de sus propias almas. Jesús dice, mis discípulos no son así. Mis discípulos no es que guardan la ley, ellos guardan toda la palabra. Y guardar la palabra incluye que no es el descanso de nuestra salvación, está sobre Cristo y no sobre nuestras propias obras. Para guardar la ley se necesita obediencia nada más, pero para guardar la palabra se necesita fe. Porque el que guarda la palabra está confiando en Cristo verdaderamente. ¿Cómo se sabe que estos hombres han llegado a guardar la palabra? ¿Cómo se manifiesta que Cristo lleva los hombres hacia Dios? Pues en primer lugar, porque los discípulos tienen un aprendizaje que va en crecimiento. Tienen un aprendizaje que va en crecimiento. Versículo 7. Vea lo que dice Jesús. Ahora, dice Jesús, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Los discípulos ahora no solamente tienen un conocimiento más grande, sino de mejor calidad. Jesús dice ahora. Significa que hace unos momentitos, ¿cómo estaban los discípulos? Todavía, y lo hemos estado viendo esta semana, a los discípulos les costó mucho llegar a entender muchas cosas. Es más, todavía no conocen de todo. Tienen que esperar hasta que venga el Espíritu Santo. Pero con respecto a la relación que hay entre el Padre y el Hijo, los discípulos, dice Jesús, ahora sí ya entienden completamente. Ahora sí lo llegan a entender. Hermanos, los discípulos van en una relación donde Jesús puede ir diciendo, ahora conocen mejor. Porque ellos se dedican a conocer la palabra. Por eso la importancia que la estudiemos todos los días. Le pregunto, ¿Dios puede decir sobre nosotros, ahora me conoce mejor que ayer? ¿Ahora me conoce mejor que la semana pasada? ¿Ahora me conoce mejor que el año pasado? Si, hermano, usted está estancado en su crecimiento espiritual, prenda las luces de alerta. Porque el conocimiento del cristiano tiene que ser en crecida. Pero es un conocimiento, hermanos, que no es simplemente intelectual, opera el Espíritu Santo. Y opera no solamente para llenar la cabeza de conocimiento, sino principalmente para que ese conocimiento se ponga por obra. No vale, hermano, conocer la Biblia por conocerla, porque hasta Satanás se la sabe. Y ya lo demostró cuando tentó a Jesús. No hay mérito en conocer la Biblia por conocerla. Yo escucho muchos políticos mencionando la Biblia.
No vale conocerla por conocerla, eso es trampa. El conocimiento nos tiene que llevar ¿a dónde? A la acción, al hacer. Pero los discípulos entonces tienen un conocimiento que va en aumento. Es el primer síntoma de que una persona ha sido llevada hacia Dios por medio de Jesús. En segundo lugar, es una persona que ha recibido la palabra de Dios. Versículo 8. Jesús dice: porque las palabras que me diste, les he dado. ¿Qué nos ha dado Cristo? Las palabras que me diste, les he dado, dice Jesús. Y ellos la recibieron. Hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra, aquí la palabra recibir significa no rechazar. Significa que prestas atención al que te está hablando porque estás confiando en que te puede enseñar a ti. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, te van a enseñar a utilizar un programa en la computadora y entonces viene tu compañero de trabajo y te dice: ven, siéntate aquí conmigo, te voy a enseñar. Y a todo lo que te dice: mira, tú tienes que apretar este botón, te tienes que ir para acá, tienes que hacer esto. Y a todo lo que te dice, tú no estás: este es un sábelo-todo. Este me está hablando. No, tú no estás así, ¿no? ¿Cómo estás tú? Atento, o sea, con el botón de grabar apretado, ¿no es cierto? Porque le estás recibiendo su palabra, lo ves como un maestro. Y todo lo que te diga con respecto a eso que está hablando, pues lo vas a recibir y lo vas a comenzar a hacer. ¿Me dejo entender? Eso es lo que quiere decir cuando una persona recibe la palabra. No solamente es que simplemente la tiene acá, no es que verdaderamente vea a Jesús como su maestro y deja de hacer las cosas como él piensa que tienen que ser hechas y comienza a preguntarse: ¿cómo me dice Dios que tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que le agrada a Dios en medio de esta circunstancia? ¿Qué es lo que Él espera de mí? En tercer lugar, el discípulo que ha sido acercado a Dios a través de Cristo ha conocido verdaderamente. Dice Jesús: y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ha conocido la naturaleza de Cristo. Ha conocido la naturaleza de Cristo. Jesús dice que ellos conocen verdaderamente. ¿Sabe lo que significa verdaderamente? Lo contrario a falso. Que su conocimiento no está basado en falsedades, su conocimiento sobre Cristo no está basado en sus tradiciones, en sus criterios, en sus pensamientos. Su conocimiento sobre Cristo está basado ¿en quién? En la verdad. En lo que Cristo ha revelado de sí mismo a los hombres, y eso es lo que los hombres, los discípulos de Cristo, aceptan como la verdad. Y en tercer lugar, han creído en la misión de Jesús. Han creído en la misión de Jesús. Jesús termina diciendo: y han creído que tú me enviaste. ¿Cuál era la misión de Jesús? Lamentablemente, muchos piensan que la misión de Jesús ha sido prosperarlos económicamente. Y por eso únicamente buscan a Jesús para las provisiones materiales. O algunos piensan que la misión de Jesús ha sido traer sanidad física sobre la humanidad y entonces nada más lo siguen para que puedan llegar a ser sanados. Si bien es cierto, hermanos, a través de Cristo nosotros recibimos bendiciones en todo sentido y en toda manera, pero la misión principal de Jesús ha sido la salvación del pueblo de Dios.
la salvación de los escogidos de Dios. Una persona que está siendo llevada por Cristo hacia Dios tiene claro que lo principal en su vida es su salvación. Por eso es que Pablo diría que nosotros no debemos estar buscando las cosas terrenales, sino que debemos estar buscando las cosas celestiales, donde está Cristo crucificado. El mismo Señor nos lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ya viene por una añadidura. Pero ¿qué es lo principal en su vida? La salvación que Dios le ha dado. No solamente, hermanos, salvación, piensa en perdón de pecados. Salvación es todo lo que Dios nos ha dado, en el sentido de que, hermanos, nosotros llegamos a una comunión con Él. Desarrollamos una comunión con Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. En segundo lugar, hermanos, estamos creciendo en una vida de santidad. Eso es parte de la salvación. Usted no puede decir que el Señor es su Salvador sin que sea su Señor. Si usted no le obedece a Jesús, es mentira que usted es salvo por Jesús. Porque lo que vino a darnos el Señor no solamente es perdón de pecados, ha sido darnos una nueva vida sobre este planeta. Y la evidencia de una persona que está caminando, que Cristo está llevando hacia Dios, es porque camina en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que todos los tiempos que usa Jesús están en pasado. Vuelvo a leer los versículos del 6 en la parte final al 8. Vea lo que dice Jesús. Han guardado tu palabra. Pasado. Ahora han conocido. Pasado. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron. Pasado. Han conocido. Pasado. Y al final dice, han creído. La obra de Cristo ya está hecha. Todo el que esté en Cristo, alguno dirá, pero yo todavía no conozco todo, yo todavía no, me falta mucho de acá. Sí, por el lado nuestro nos falta, pero por el lado de Cristo ya está hecho. Cristo ya terminó su obra, hermano. Él ya terminó su obra. Él ya nos acercó a Dios y ya nos ha llevado a nosotros hacia Dios. Lo único que nos toca a nosotros, hermanos, es vivir esta vida como Dios nos dice que vivamos. El camino ya está hecho, la conexión ya está dada, la seguridad ya está dada para todos los que son de Cristo. Ellos no se van a perder, ellos no se van a extraviar en el camino. No importa su capacidad intelectual o su edad. De repente alguno dice, no, yo ya estoy muy viejo, yo soy muy joven. No importa su edad, no importa sus características. Podemos vivir esta vida cristiana con toda seguridad, con toda tranquilidad, esforzarnos en la salvación, vivir verdaderamente para Dios. ¿Por qué? Porque Él ya terminó su obra. Se lo pongo de esta manera: ningún cristiano fracasará, porque Cristo no fracasó. Ningún cristiano se verá a final de cuentas derrotado en cuanto al pecado, en cuanto a Satanás, en cuanto al mundo, en cuanto a la carne. Podemos tener tropiezos, podemos por momentos de repente tambalearnos, pero ningún cristiano sufrirá pérdida eterna, porque la obra está hecha por Cristo. Entonces, hermanos, a perseverar,
¿Qué es eso de que no puedo superar este pecado? Sí puedes, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que nos falta a nosotros, hermanos, es esforzarnos. ¿Cómo que no puedes conocer a Dios? ¿Cómo que no puedes estudiar, que te da miedo estudiar? No, sí puedes, porque Cristo ha hecho todo para que tú lo puedas hacer. ¿Cómo que no puedes amar a tu enemigo? Sí puedes. Porque ya está hecho por Cristo todo lo que necesitabas. Piensa cualquier cosa que pueda ser un obstáculo en tu vida cristiana. Y déjame decirte, Cristo ha abierto el camino. Hecho está. Solo nos toca a nosotros perseverar. ¿No es más reconfortante vivir la vida ahora cristiana, ahora entendiendo que no depende de nosotros a final de cuentas? ¿No nos da a nosotros más confianza para seguir adelante? Claro que sí, hermano. Cristo rindiendo sus cuentas al Padre, a final de cuentas le está diciendo, Señor, hecho está. Yo les acerqué, yo te acerqué a ti, a ellos, y a ellos los he llevado hacia ti. Hermanos, a vivir en obediencia a Dios.